Cronológicamente ya ha pasado un año desde la temporada 2. Subaru al parecer no tuvo ningún tipo de progresos en su relación con Emilia, pero en cambio se hizo bastante cercana a Beatriz, llegando a sentirse cómodos al dormir en una misma cama. En todo este tiempo Subaru se puso a entrenar su cuerpo y aprendió a usar el látigo como arma. Estaría preparado si es que algo ocurriese. Las copias de Lewis que trajeron del santuario al inicio fueron complicadas de cuidar, pues al parecer eran tontitas o no tenían sentido común. Solo con decirle aléjense, algunas se iban muchas montañas de distancia. No comían si no se los ordenabas, no tenían sentido común, pero a lo largo de un año aprendieron a cuidarlas. La enana esa que era compañera de Elsa fue capturada por Garfield y fue confinada a una especie de sótano. Y la historia avanza cuando fueron invitados por una carta a la ciudad de Pristila. Por mensajeros estaban Mimi y el hermano menor de Julius. Habían piedras mágicas de alta calidad que podrían albergar a un espíritu de alto poder, así que deciden ir llevando a una parte de la facción. Terminó siendo un viaje de varios días donde las pobres bestias que los atacaban perecían al toparse contra Garfield. Pristila es el nombre de una ciudad rodeada por muros y por agua, pero por dentro una ciudad de canales de agua que se podría considerar hermosas, donde casi todo el transporte son góndolas jaladas por dragones de agua. Anastasia los había invitado a un alojamiento donde ella ya estaba. Por el poder del guión o simple coincidencia, todas las candidatas al trono terminan llegando a esta ciudad. Un dato destacable pero irrelevante sería que en el pasado hubo alguien que como Subaru fue invocado a este mundo y fundó a esta ciudad, y que por eso hay algunas estructuras de Japón. Y como chisme o drama, resulta que Wilhelm es el padre de Heikel y el abuelo de Reinhardt, y que se llevan bastante mal por cosas que pasaron en el pasado. Cuando la amada de Wilhelm, Teresia Van Astria, fue recomendada por su propio hijo Heikel para pelear contra la ballena blanca, en medio del combate la protección divina de la espada la abandonó y se fue a Reinhardt, y a causa de esto Teresia murió en ese combate. Algunos culparon a Reinhardt. Heikel se aprovechó de Reinhardt, que apenas era un niño, y no especifican, pero al parecer hicieron cosas horribles. Con el tiempo se volvió complicado interactuar, aunque en este arco, en esta ciudad, se intentan reconciliar pero no lo logran. Otro dato extra sería que Mimi, sin ser consciente, poco a poco se comienza a enamorarse de Garfield, que aquellos 3 ladrones que asaltaron a Subaru en la temporada 1 ahora trabajan para Feld, que la derrota del Gran Conejo no se puede demostrar a falta de cadáveres o algún tipo de restos, y a causa de esto aún no es probable que ganen las elecciones reales. Casi toda la trama hasta este momento se desarrolla en el alojamiento donde les había invitado Anastasia. De hecho, ella ya había planeado la negociación de la gema para Emilia. Le dice que su buscada gema la tiene Kiritaga, un comerciante que es algo así como el alcalde de esta ciudad, y además Anastasia le recuerda a Emilia, le recalca que ahora le debe un favor. Le dice que tendrían que ir al ayuntamiento de la ciudad, así que al día siguiente se van a negociar donde Kiritaga. Como el transporte era principalmente por los canales de agua, cuando Subaru se marea no tiene más opción que ir a pie, y Beatriz le acompaña. Emilia y Otto serían los que irían a negociar esta gema. Subaru trataría de llegar. En el camino, Subaru se topa con una enana que era cantante. De hecho, esta sabía dónde era la residencia de Kiritaga, y que era fan de Emilia y de Subaru por las hazañas que habían conseguido. Eran héroes de verdad a su vista, los que derrotaron a la ballena blanca y exterminaron a un arzobispo y quizás al Gran Conejo. Era una rarita parecido a Betelgeuse pero sin lo macabro. Esta chica se llamaba Liliana y era una cantante bastante buena. Pensándolo un poco se dio cuenta quizás Emilia estaría donde Kiritaga, sabía dónde era, así que empezó a correr emocionada para tratar de verla. Subaru y Beako terminan persiguiéndola para detenerla. Donde Kiritaga las negociaciones iban bien, Kiritaga menciona que él tiene a alguien amado que es fan de Emilia y de Subaru, pero como una de las condiciones para darle la gema, les dice que no deberían toparse con ella jamás, en especial con Subaru, que era conocido como Lolimancer. Y de repente, afuera en la puerta se comenzó a escuchar un gran escándalo. Era Liliana, y atrás, corriendo a todo gas para detenerla, era Subaru, que estaba llevando a Beatriz. Ver esta escena hace que Kiritaga se enoje mucho, y de hecho se le calienta tanto la cabeza que les termina lanzando unas piedras explosivas. Y después de todo esto, las negociaciones tendrían que posponerse. No mencionaría esto, pero cuando decidieron regresar al alojamiento de pie,
se topan con un sujeto de pelo blanco quien termina ojeando a Emilia. En el alojamiento, Garfield, que estaba recibiendo una paliza en un juego brusco de Mimi y sus hermanos, decide escaparse, aunque Mimi le termina siguiendo. Ya pasado un rato en el alojamiento, todos los presentes terminan comiendo momentos felices, rellenito o sea. Al día siguiente, después de un extraño ritual de ejercicios de la radio, Otto decide ir solo a negociar la piedra mágica y les dice a Emilia y a Subaru y a Beatriz que vayan a hacer la de los turistas. De hecho, se terminan volviendo a encontrar con Liliana, que tocaba para Priscila, que bailaba mientras atraían a un público. Subaru decide ir a comprar unas golosinas para las chicas. Priscila le amenaza que si traía algo desagradable le iba a quemar. En el camino de regreso se pierde, se topa con Chin. Un sujeto aparece en la cima de una torre, un ser que desde un inicio debió percibirse como alguien repulsivo a la vista de todos. En cambio, inexplicablemente parecía un tipo de lo más normal. Incluso recibió ánimos de la gente cuando pretendía dar fin a la existencia de un niño que tenía como rehén, un pequeño niño valiente que decidió tomar el lugar de su amiga para que no la lastimaran. Y con la muerte de este pequeño, todos los presentes recibieron el mismo trágico final. Subaru revive, pero tan solo un par de minutos atrás, y sin entender nada de lo que estaba pasando, se va a enfrentar al arzobispo antes de que salga de su escondite. De hecho, logró sorprender al arzobispo dándole un golpe por la espalda mientras estaba distraído, pero a pesar de su entrenamiento de todo un año, Subaru terminó muriendo. Un miedo inexplicable que le terminó causando una falla cardíaca en el corazón. Al revivir, decide probar otra cosa. Encuentra a Jin y casi a fuerzas lo convence para que llame a Reinhardt. Tras una señal en el cielo, el arzobispo sale y Reinhardt llega casi al instante, pero el arzobispo termina muriendo a manos del santo de la espada, y junto a este también muere la gente inocente que estaba alrededor. Ya había perdido 2 veces por irse solo, así que esta vez decide llevarse a Beatriz, aunque Emilia, por consejo de Priscila, termina siguiéndoles. Los tres terminan armando un plan a última hora. Emilia se terminaría enfrentando al arzobispo Sirius, y Subaru y Beatriz lidiarían con la turba de transeúntes que eran víctimas atraídas y alteradas por la autoridad de este arzobispo. Emilia, que tenía la ventaja inicial en este combate, poco a poco terminó cediendo ante las provocaciones y ante la autoridad de este arzobispo. La ira comenzó a nublarla, perdiendo la pelea y a punto de ser calcinada. En ese instante aparece Regulus Corneas, que termina apareciendo y salvando a Emilia, envolviéndola en su autoridad. Por la rabia de no poder acabar con su enemigo, Sirius y Regulus se terminan enfrentándose, aunque no había mucho que decir, pues cualquier ataque que recibía Regulus parecía no hacerle ningún tipo de daño. Beatriz y Subaru también intentaron salvar a Emilia de las garras de este arzobispo, hasta usaron una técnica que era su as bajo la manga. Ambos se hicieron intangibles, se acercaron al arzobispo y Subaru con su mano oculta le dio un gran golpe, pero el daño que debería hacer cualquier ataque era totalmente negado. Pero en un momento ambos arzobispos se detienen, sacan sus evangelios y después de mirarlos deciden retirarse. Pero antes de irse, Regulus, con simplemente mover su mano, le destroza la pierna a Subaru. Y Sirius, al ver el ataque de la mano oculta en Subaru, esta pensó que Subaru era su amado Betelgeuse y decide compartir la dicha de vivir este dolor. La misma herida aparece en todas las personas cerca. Subaru, por el dolor, termina perdiendo la conciencia. Beatriz se queda sin saber qué hacer al lado de un inconsciente Subaru y con mucha gente gritando y sufriendo de dolor. Había mucha gente. Beatriz curaba desesperadamente la pierna de Subaru mientras lloraba. Los arzobispos se habían retirado. Un día antes del ataque, después de que Garfield decidiera escaparse del ayuntamiento junto con Mimi, en un punto salvaron a unos niños de estrellar su barca y caerse a los canales de agua. Garfield terminó acompañando a cada niño a su casa, pero con el último niño se topan con su violenta hermanita y luego con su madre, quien les ofrece entrar en su casa a beber o a tomar algo en señal de agradecimiento por haber salvado a su hijo. La hermana menor pensó que Garfield era algún tipo de estafador o alguien que quería aprovecharse de la amabilidad de su madre. Garfield se termina dándose cuenta de que esta mujer era de hecho su madre. Pensó que ella estaba muerta y ahora estaba aquí, había perdido su memoria y no recordaba su pasado. Ahora ella tenía una nueva familia y era feliz, así que decide dejarlo así, no decir nada, guardárselo todo adentro. Y cuando se estaban retirando se topan con su esposo, conversan sobre este tema, de cómo la encontró, se preocupó por ella, la cuidó, se terminó enamorando, así que le propuso matrimonio. El punto es de que el esposo se termina dándose cuenta de que Garfield era alguien que había sido parte de la vida de su esposa. Le preocupaba de que alguien de su pasado se la llevase. Garfield no iba a hacer eso. El esposo terminó llorando mientras Garfield y Mimi se iban, aunque luego de caminar un buen rato, Garfield se termina subiendo a la cima de un tejado. Se comienza a desbordar y quiebra en llanto.
Mimi le intenta consolar, le dice que no es patético como él decía, porque si fuera así, ella no se habría enamorado de él, y abrazándole Mimi trata de estar a su lado y consolarle. Así que al día siguiente era inevitable que ambos estuvieran algo incómodos al estar uno al lado del otro. Uno había llorado entre lágrimas y mocos abrazado a su compañero y le había ensuciado su ropa, y la otra le había confesado sus sentimientos. Y ahí es cuando el culto de la bruja hace su primera transmisión amenazando a la ciudad. Garfield decidió enfrentarse ahí mismo al culto de la bruja, así que se dirige al ayuntamiento. Mimi trata de convencerle de que espere algún tipo de refuerzos, pero no lo convence, así es que termina acompañándole. No encontraron resistencia al llegar hasta el ayuntamiento, pero ahí se encontraron con dos cultistas, quienes por un descuido de Garfield les terminaron dando una paliza. Lograron escapar apenas con vida. Mimi se llevó la peor parte, pues recibió una herida que no se podía curar, y Garfield, corriendo desesperado para encontrar ayuda, encuentra el aroma de Subaru. Subaru se despierta en medio de un refugio. Félix le informa que toda la ciudad estaba bajo ataque por el culto de la bruja, que Beatriz se quedó inconsciente por gastar toda su prana intentando curar a todas las personas que pudo. En resumen, ahora mismo había 4 arzobispos atacando la ciudad, que en el ayuntamiento había un dispositivo mágico que servía para dar avisos a la ciudad. El culto de la bruja lo había utilizado para sembrar caos en la ciudad. Pidieron que se entregase el libro de la sabiduría, o sea, el evangelio, a los espíritus artificiales. Lujuria pidió 40 parejas que se amen, y Regulus que no se interrumpa su boda. Beaco y la bufanda en forma de zorro que era de Anastasia eran los espíritus artificiales, y que Otto se encontró con un evangelio quemado allá en el santuario y que lo había traído aquí para que la restauraran. No les darían ninguna de sus demandas, irían a recuperar el ayuntamiento, y así empieza el caos y la destrucción. Intercambian ataques con un dragón, pero este se mete dentro del ayuntamiento, y ahí se topan con los cultistas encapuchados, así que Ricardo y Wilhelm los enfrentan. Se topan con glotonería. Subaru le ataca con su látigo, pero el arzobispo lo atrapa con sus dientes. Al final dejan a Julius enfrentándose a este arzobispo. Al llegar al arzobispo se meten por la ventana para tratar de sorprender al enemigo. Aquí encuentran a un dragón, aunque esta vez no se defendía, así es que se lo madrean. Era una persona convertida, un señuelo. Por los golpes le terminaron arrojando desde el último piso contra el suelo. Encontraron mucha gente convertida en mosca. No explican cuáles son las condiciones que se deben cumplir, pero Capella tiene la habilidad de transformar el cuerpo de sus oponentes en otra cosa, y en la habitación donde estaban había gente convertida en unas moscas gigantes. Aquí es cuando Capella aparece sorprendiendo a Crush, dando el primer golpe. Esta arzobispo se regeneraba de cualquier daño y podía transformar cualquier parte de su cuerpo. En todo caso, todos estaban perdiendo la pelea. Crush se lleva la peor parte, pues a través de una herida al arzobispo le introduce su sangre dentro de su cuerpo. Subaru termina perdiendo una pierna, y a través de su herida la arzobispo también le mete su sangre, contaminando su cuerpo. De hecho, solo sobrevivieron al combate porque el hombre inocente que fue convertido en dragón para hacerla del señuelo decide pelear, y de hecho gracias a él ninguno de nuestros protagonistas muere. De hecho, estaban perdiendo el combate, pero de repente, así como así, los arzobispos decidieron retirarse. El objetivo principal de este combate era recuperar el ayuntamiento y recuperar el dispositivo de transmisión, así que técnicamente no habían perdido. Otra vez, después de estar inconsciente, Subaru se despierta, pero esta vez en el sótano del ayuntamiento. La moral estaba baja porque en combate les habían ganado. Como dato, la pierna de Subaru que había sido cortada se regenera, pero como una especie de pierna oscura y fea, pero en cambio Crush, la mitad de su cuerpo parecía envenenado por una especie de venas que se miraban realmente mal, le causaban mucho dolor. Pero un dato relevante quizás para el futuro: cuando Subaru toca a Crush, el veneno en el cuerpo de Crush se pasa al cuerpo de Subaru, aunque era como quitarle 1 para recibir 10. Pero eso lo dejarían para después. Ahora había que calmar el pánico en la ciudad, pues por la autoridad de Sirius probablemente ahora en los refugios la gente se estaría matando. Así que deciden utilizar el dispositivo de transmisión para dar un discurso o un aviso a la ciudad, y se lo encargan a Subaru porque de entre todos los presentes, además de Crush, tenía una reputación por haber combatido contra la ballena blanca y por haber derrotado a un arzobispo. Así que entre todos escriben un guión y se lo dan a Subaru, aunque por los nervios termina olvidándose del guión que le habían preparado, pero de hecho logra dar un gran discurso hablando no como alguien fuerte ni como alguien muy capaz, sino como una persona común con la
la convicción de no rendirse, que no se rendiría hasta derrotar a los que se atrevieron a atacar. El culto de la bruja pagaría, y ahí se presenta como el que ya derrotó a un arzobispo, Subaru Natsuki, logrando levantar de golpe el ánimo de toda la ciudad. Lo había hecho tan bien que ahora preocupaba que la gente de repente se levantara con palos y piedras a atacar a los cultistas. Priscilla, de hecho, que andaba evitando que la gente se matara entre sí en los refugios con el canto de Liliana, en estos momentos sentía que le habían quitado el papel protagónico y se dirige al ayuntamiento, y al encontrarse con Subaru le termina dando un golpe en la mandíbula. Reinhardt y Otto aparecen. Otto, que estaba donde Kiritaga negociando, la había pasado mal pues se había topado con glotonería. Kiritaga le dio una oportunidad para que Otto escapara, y en el camino se topó con Reinhardt, quien no había aparecido antes porque su padre tenía a Felt como rehén, pero ahora Heikel estaba preso y Felt lo debería estar custodiando. Ahora había más combatientes, así que dividen sus fuerzas para ir a atacar al culto de la bruja todos al mismo tiempo, pues a medianoche ellos pretendían inundar la ciudad. Emilia se despierta encuerada en una habitación que no conocía, así que con la sábana sale al pasillo y en el pasillo se topa con Regulus. Le dice que regrese a su habitación, que le mandaría un vestido. Una chica trae un vestido de novia y hace que Emilia se lo ponga. Era una de las esposas de Regulus. Ahora Regulus pretendía convertir a Emilia en una de sus esposas. A Regulus no le importaba qué hubieras hecho, quién fueras o cómo fuera tu cuerpo, mientras seas linda. Le importaba tanto el aspecto de su esposa que de hecho este arzobispo odiaba que sus esposas deformaran sus rostros llorando, sonriendo, en resumen mostrando cualquier expresión. Exteriorizar tus sentimientos delante de Regulus ya le había costado la vida a muchas de sus esposas. De hecho, Emilia salvó a una de sus esposas que estuvo a punto de ser víctima de Regulus por interrumpir a Emilia antes de que cuestione a Regulus. Los instintos de Emilia gritaban que esta persona era peligrosa. Las esposas de Regulus en silencio habían preparado un altar para la ceremonia de boda. Hasta este punto Emilia no cuestionó nada. Aquí Regulus, hablando demasiado, le dijo a Emilia que la obligación de una esposa era mantenerse linda para su esposo, y como para él todas eran iguales, se deshacía del nombre y les daba un número, ya que hay a quienes reír, llorar o mostrar alguna expresión hace que su rostro se vea horrible. Eso estaba totalmente prohibido. Emilia pensó que casarse con una persona a la que no amaba definitivamente era un no. Tenía que escoger a alguien a quien ella amara, y de repente todas las esposas sintieron pánico y estuvieron a punto de escapar, y Regulus les dice que no se muevan, que si se movían él personalmente las mataría. Totalmente furioso decide extender su mano al cuello de Emilia, y justo llegan Subaru y Reinhardt pateando la puerta, pero Regulus termina sujetando el cuello de Emilia y amenaza con matarla. Ellos venían a rescatar a Emilia, así que el arzobispo termina sujetando a Emilia por el pescuezo y amenaza con matarla a menos de que Reinhardt se pare delante de él y reciba un ataque de este arzobispo sin bloquearlo. Reinhardt acepta, y al recibir el ataque del arzobispo, el santo de la espada muere, pero luego vuelve a la vida y sorprenden al arzobispo, y con esta apertura logran salvar a Emilia de las garras de este arzobispo. Reinhardt empieza a combatir con el arzobispo y Subaru debería ser el encargado de pensar en una forma de ganarle. Era complicado ir contra este arzobispo pues la respiración que este exhalaba, insignificantes cosas que lanzaba, hasta el aire que tocaba podrían ser letales si se combinaban con la autoridad de este arzobispo. De hecho, Reinhardt logró combatir un largo rato contra este arzobispo, pero en un punto el arzobispo logra asestar un golpe en Reinhardt, quien apenas logra bloquear con la funda de su espada que no se podía desenvainar, pero aún así el golpe le llega y lo manda a volar lejos, hiriéndole bastante. Subaru y Emilia terminan escapando de Regulus para ganar tiempo, aunque era mejor separarse pues Subaru se encargaría de llamar la atención del arzobispo mientras Emilia iba donde sus esposas en busca de una respuesta, y así lo hacen. Las esposas tenían miedo de moverse y desobedecer la voluntad de Regulus les podría costar la vida, pero Emilia les recuerda que esa persona las obligó a estar en esta situación. Había una oportunidad de volver a recuperar su libertad, o es que entre sus esposas había alguien que de verdad quería a Regulus, aunque tenían miedo de que otra vez les dieran falsas esperanzas. Todas deciden colaborar pues querían deshacerse de Regulus. Emilia termina notando que en los latidos de la chica había una anormalidad, había algo raro. Las esposas eran capaces de acabar con sus propias vidas con tal de obtener algún tipo de justicia contra este arzobispo, pero Emilia, antes de que decidan hacer eso, les dice que se lo dejen a ella y las termina congelando.
Regulus dejó de sentir a sus esposas. Había estado persiguiendo a Subaru. Pensó que sus esposas estarían muertas, aunque su reacción era como de alguien que simplemente había perdido sus juguetes, y molesto estuvo a punto de alcanzar a Subaru. Emilia regresa a gran velocidad y logra salvar a Subaru pateando la cara de Regulus, un golpe que lo manda a volar, y como ya no tenía esposas decide alojar su autoridad en el corazón de Emilia y comienza a burlarse. El arzobispo se rió porque tendrían que matar a Emilia, y con Regulus burlándose de ellos, hubo el tiempo para que Subaru utilice su mano oculta y la meta en el pecho de Emilia, logrando encontrar una especie de parásito que estaba pegado al corazón de Emilia, así que Subaru con su mano oculta lo aplasta. Ahora, este arzobispo no podría mantener su autoridad, era como detener su propio corazón, así es que no podría utilizar su habilidad por más de 5 segundos, y luego tendría que descansar para poder tomar aliento. Regulus, al sentirse presionado, decide reclamarle a sus oponentes que no tenían honor, que se unían entre varios para atacarle, no respetaban un duelo justo 1 contra 1, así que Subaru y Emilia deciden concederle eso. Ahí es cuando Reinhardt regresa, dando su nombre. Regulus de un gran golpe lo termina enterrando en el suelo, y Regulus activa su autoridad justo antes de impactar con el suelo, pero el suelo no ofrecía resistencia, así que estaba hundiéndose en la tierra. Estuvo descendiendo durante 5 segundos, hasta que en el 6º segundo, al desactivar su autoridad, la fuerza del impacto le terminó destrozando el cuerpo. Parecía una masa de carne, pero aún estaba con vida. Intentó subir, pero de repente el hueco donde estaba se comenzó a llenar de agua. Estaba totalmente atrapado. Regulus termina muriendo muy lentamente por ahogamiento. De hecho, la pelea contra el arzobispo había tomado algo de tiempo y Subaru y Emilia estaban hechos polvo. Subaru sintió el gen de la bruja en su cuerpo otra vez, así que se sientan uno al lado del otro totalmente agotados. Pero Reinhardt era mucho más confiable porque después de que haya concluido este combate, rápidamente se dirige hacia el siguiente campo de batalla. Wilhelm y Garfield fueron a por lujuria, pero en cambio fueron emboscados por 2 lacayos de este arzobispo, quien había decidido ir a atacar al ayuntamiento, entrando por el techo, y aquí en el último piso se topa con Félix, quien estaba cuidando a Crush. Era evidente que Félix había estado llorando, y se acerca al arzobispo, le grita, le exige por una cura para Crush, aunque este le contesta de una manera como si no le importara de que ni ella conoce una cura. Es más, decide transformar su cuerpo imitando la forma de Crush, y se pone a provocar a Félix para que le apuñale mientras estaba en esta forma. De hecho, Félix le apuñala, aunque este arzobispo simplemente se regeneraba de cualquier daño. Aunque luego el arzobispo comienza a darse cuenta de que había una cosa extraña en el cuerpo de Félix que no coincidía con su aspecto. Así que el arzobispo sujeta el cuerpo de Félix y se dispone a atacar a Crush, pero de repente esta se levanta y lanza un hechizo de luz que destruye el suelo, haciendo que el arzobispo caiga desde el último piso hasta el sótano. Habían anticipado al arzobispo. De hecho, esta era Anastasia, que se había pintado el pelo de verde. En la planta más baja, Aldebarán estaba esperando, aunque él mismo menciona que de mala gana porque su líder se lo había ordenado. De hecho, Capella muestra algo de interés en la forma de ser de Aldebarán, que era bastante directa y sincera, hasta se transforma en alguien parecido a Priscila tan solo con ver cómo se comportaba Aldebarán, y terminan enfrentándose. Aldebarán creando muros de tierra, moviéndose entre ellos con bastante habilidad. De hecho, logra asestarle un golpe al arzobispo cortándole la cabeza, pero el arzobispo simplemente se regeneró hasta de ese ataque. En cambio, Aldebarán cada vez acumulaba más heridas, incluso con su habilidad de reducir el daño en su cuerpo. Por la violencia del combate, el edificio termina cediendo y derrumbándose, así que el combate se termina, pues podrían ser aplastados. De hecho, Félix fue aplastado y salió de entre los escombros. Se encuentra con Anastasia y luego con Aldebarán, aunque Aldebarán se muestra hostil con Anastasia porque nota algo en ella, aunque ella termina diciéndoles de que en realidad es el espíritu artificial de Anastasia, que tomó prestado el cuerpo de ella para lograr emboscar al arzobispo. Esto no se los dice, pero ahora, por alguna razón, este espíritu no puede devolverle el cuerpo a su dueño, y así concluye otro combate. A Wilhelm y a Garfield se les estaba complicando pelear contra sus oponentes. Garfield se enfrentaba a un antiguo campeón de toda una especie, nacido en otro imperio, en Boyakia. Era Kurgan. Le estaban dando una paliza a Garfield. Derribaban a Garfield una y otra vez. Él mismo se frustraba por no sentirse a la altura. Técnicamente estaba recibiendo una brutal golpiza. Garfield hace temblar el suelo haciendo que ambos caigan al agua,
y por el agua terminan llegando hasta un refugio, y aquí había bastante gente que se estaba ocultando, incluso los recién descubiertos hermanos de Garfield. La gente decide gritarle a Garfield y darle ánimos en vez de preocuparse por su seguridad y salir del refugio. Esto era tonto y peligroso, porque si Garfield terminaba perdiendo, esto se volvería en una especie de baño de sangre. Producto de la pelea, Garfield tenía el brazo destrozado y un enorme corte en el estómago. Kurgan tenía 2 de sus 8 espadas y una herida en un brazo porque Garfield le había mordido. Y ahora estaban frente a frente. Garfield lo arriesgaría todo en un último ataque. Garfield y Kurgan se lanzan frente a frente. Kurgan lanza 2 golpes con su primer y segundo brazo y Garfield logra esquivarlos agachándose. Kurgan lanza un ataque con su tercer brazo que sujetaba una espada de arriba hacia abajo, pero Garfield, agachado, levanta su pie y patea el mango de la espada. Logra romper el arma. Luego Kurgan usa su cuarto y quinto brazo para golpear el torso de Garfield. Garfield gira su cuerpo y un golpe roza su abdomen, y con su escudo bloquea el puño de Kurgan, aunque esto le destroza el brazo. Todo esto ocurre en un instante y Garfield logra acercarse a Kurgan. Con su protección divina de la tierra hace temblar el suelo y mueve la tierra sobre los pies de Kurgan. Le hace perder el equilibrio. En ese instante Garfield saltó para atacarle, aunque después de hacerlo sintió que podría morir. Kurgan sacó su última espada restante y con sus 2 brazos la sujetó. Garfield, estando demasiado cerca, ya no podría escapar, así que levanta su brazo roto que aún tenía su escudo y lo pone sobre su cabeza, rezando porque el escudo aguantase el impacto. El impacto que recibe es tal que, aún con el escudo en el brazo, aparece un corte en la cabeza de Garfield. Su escudo se rompe y sale volando. Pero Kurgan aún tenía el último brazo. Todo parecía en cámara lenta. Garfield logra agarrar una parte de su escudo con sus dientes. Kurgan lanza su último golpe con toda su fuerza. Los 2 brazos de Garfield estaban totalmente inutilizados, y en un instante lanza el escudo de sus dientes y lo acomoda en su cara, decidido a recibir el golpe, y cuando impacta a duras penas mantiene la conciencia, pero lo aguanta. Había una oportunidad, pero ya no tenía ni escudos ni brazos, y sin alternativa decide saltar y clavar sus dientes en el cuello de Kurgan, arrancándole un gran pedazo de carne. Garfield en el piso escupe el trozo y ya no podía más, y desde el suelo mira a Kurgan, quien estaba parado sin hacer nada, y de repente dice: "Maravilloso", y de repente se desploma, desintegrándose como si se tratase de un montón de arena. Y así termina el combate de Garfield. Sus hermanitos terminan corriendo entre lágrimas para tratar de abrazar a Garfield. Garfield estaba en un estado tal que el que estuviera vivo se podría considerarse un milagro. Huesos fracturados, músculos rotos, pero aún así quería levantarse y quería ir a ayudar en el ayuntamiento, aunque no sabía que el combate de ese lugar también ya había concluido. Sus hermanitos impiden que Garfield se mueva. Entonces Garfield recibe una llamada en su metia. Alguien con orejas de gato le llamó. No se especifica si fue Mimi o si fue Félix. En otro lado, el ataque de Priscilla ya había empezado. Su plan era que la protección divina de Liliana bloqueara la autoridad del arzobispo de la ira, pues Liliana con su canto tenía una especie de telepatía que por alguna razón anulaba el control de Sirius sobre la mente de la gente, pero para ello la propia Liliana debería resistir el control de Sirius. Al encontrarla, Sirius había incendiado un edificio. Dijo que era para iluminar el sitio y evitar accidentes, evitar que la gente cayera a los canales de agua. Liliana por alguna razón pensó que ese tipo de preocupaciones era maravilloso de ver en una persona. Sirius dijo que no deberían pelear, deberían unir sus corazones y compartir los mismos sentimientos. A Liliana le gustó lo que escuchaba. Comenzó a pensar que esta persona no era tan mala, que podrían dialogar. Priscilla dijo que no había remedio, así que cogió a Liliana entre brazos y básicamente le dio un besote. Liliana se sorprende que ya no se podría casar. Volvió a mirar a Sirius y se da cuenta de que en realidad este ser era alguien retorcido que había incendiado un edificio con una excusa ridícula. Después de atacar a la ciudad, esa preocupación no tenía peso. Después de haber causado tantos muertos y tantos heridos, y entonces vio al otro lado del canal de agua que había gente que parecía furiosa y se estaba acercando. Liliana pensó que hoy no solo sus labios serían profanados, pero Priscilla se movió rápido por los canales de agua tocando el suelo con su espada y apareció un muro de fuego.
Esto hizo que la gente se detuviera y le explica cómo pasarán las cosas a Liliana. Si cuando en la última luz de su espada aparece una sombra, me veré obligada a cortar la cabeza del arzobispo. De ti depende liberar a la población de ese resultado. Y así Pristila se impulsa rápidamente para atacar a Sirius. Aunque el arzobispo se defendía con sus cadenas, cuando la espada de Pristila las tocaba, estas desaparecían como si fueran polvo blanco. Sirius decide provocar a Pristila. Le dice que no es más que un ser repulsivo que oculta su verdadera forma de ser con una fachada de fingir ser fuerte y que en realidad no tiene a nadie a quien podría considerar de confianza, a diferencia de ella que tiene a su amado Betelgeuse, aunque ahora mismo no sabe dónde está. Pristila se molesta por esta comparación y le contesta de que seguro la dejó por ser una persona tan desagradable y que no hable de ella porque no la conoce. Y entonces Sirius menciona la guillotina de Maklitza y el caballero rosa de Tieros. No explican qué cosa es eso, pero esto molesta tanto a Pristila que lanza un ataque imprudente. Se lanza contra Sirius, pero en eso recibe un golpe potente en la cara con una de sus cadenas. Debería ser letal para cualquier persona. Pristila sale volando por el golpe, pero antes de tocar el suelo, se voltea en el aire y se coloca de pie. No tenía ningún daño, pero en cambio su collar, que tenía 3 gemas, una de ellas se desintegró hasta desaparecer. Liliana estaba decidida a cantar, pero donde estaba parada ahora mismo no la verían ni la escucharían. Entonces vio que el fuego de la torre que había sido quemado por Sirius ahora era de color blanco, igual que el fuego de Pristila. Así que decide acercarse y termina dándose cuenta de que el fuego de Pristila sí hacía calor, pero no quemaba, no hacía daño. Y comenzó a fingir que sí hacía daño para que la gente atraída por Sirius no se diera cuenta. Comenzó a subir el edificio en llamas. Y mientras subía comenzó a recordar todo lo que había sufrido hasta llegar hasta este punto. Quería ser trovadora, así es que se fugó de casa, pero poco después de hacerlo casi se muere de hambre. Estuvo sobreviviendo de limosnas. Pensó en regresar a casa, pero no lo hizo. Estuvo vagando en los bosques y de repente recibió su protección divina sin saberlo. Se esforzó bastante y que de hecho ahora cantaba para toda la ciudad en las mañanas con el dispositivo de transmisión. Kiritaga la llamaba diva y eso le gustaba. Y ahora mismo sentía que se estaba codeando con las candidatas y al subir la torre piensa que es el mejor escenario posible y comienza a cantar, liberando a todos los que la escuchaban de la autoridad de Sirius. Sirius intentó llegar a Liliana para callarla, pero Pristila no se lo dejó. De hecho, con su espada logra cortar el hombro de este arzobispo. Pero entonces Sirius saca a una niña que había tenido como rehén desde hace un buen rato, pero esto parece no importarle a Pristila porque con su espada sin detenerse en forma de arco corta a Sirius, pero la niña no recibió ningún daño porque la espada de Pristila solo cortaba lo que consideraba como objetivo, liberando a la niña. Sirius se pone furiosa, muy enojada y había perdido gran parte de sus cadenas, así que saca cadenas de sus piernas. Tanto vendaje quizás era para semejantes quemaduras. Sirius con estas cadenas comienza a crear fuego y decide que este sería su ataque final, así que Pristila se prepara para atacar. Sirius crea una enorme bola de fuego que la lanza contra Pristila, así que Pristila también se lanza al ataque. Y la espada de Pristila choca contra la bola de fuego que había creado Sirius. Se genera una tremenda onda de choque que derrumba la debilitada torre donde había estado cantando Liliana, cayendo sobre el canal de agua. Las 2 últimas gemas de Pristila se habían destruido, pero Pristila había salido victoriosa del encuentro y Sirius queda inconsciente en el suelo, y así poco a poco los combates contra el culto en la ciudad estaban concluyendo. Ricardo y Julius fueron a pelear contra Glotonería, pero este arzobispo dominaba la magia, dominaba las artes marciales, y encima Julius no estaba concentrado porque su hermano menor aparentemente había sido devorado por el arzobispo. Básicamente el arzobispo los estaba destrozando. Este era Raiba Tenkaitos. Otto estaba caminando por un túnel subterráneo de la ciudad. Iba a ir a recuperar el libro de la sabiduría que le había dejado a un restaurador. Le preocupaba encontrarse con algún enemigo, pues tenía mala suerte, porque cuando estaba negociando con Kiritaga, justo Glotonería atacó esa parte, y Kiritaga, comprendiendo lo precario de esa situación, le enseñó un pasaje secreto a Otto y lo ayudó a escapar. Y cuando sale del túnel se encuentra con el arzobispo de la Glotonería,
quien al parecer estaba enfrentándose a Felt, Otto, Kiritaga y alguno de sus mejores hombres, y ahora había aparecido él, un no combatiente, y ahora ya estaba involucrado en esto. Los hombres de Kiritaga intentaban asestarle un golpe a Batenkaitos, pero este era muy superior en habilidad. Múltiples ataques combinados, algunas piedras mágicas lanzadas por Otto no tenían ningún resultado. El arzobispo encontraba la manera de evadirlo todo, y cada vez que este arzobispo decidía atacar hacía bastante daño. Tarde o temprano terminarían perdiendo, así que deciden darle una oportunidad de escapar a Kiritaga para que llame a Beatrice, que estaba inconsciente. Lanzan un ataque combinado y Ton ataja el camino para que no logre perseguir a Kiritaga, quien logra escaparse. El arzobispo estaba molesto, así que decide ir a atacar al más débil de aquí, a Otto. Pero de repente un montón de dragones de agua atacaron a Batenkaitos, lo rodearon totalmente. Aún así Batenkaitos termina imponiéndose entre los cadáveres de dragones de agua que había derrotado. El capitán de los guardias de Kiritaga era Dinas. Él y sus hombres estaban intentando atacar al arzobispo, pero de repente el arzobispo utiliza una habilidad de hielo, Huma. Un carámbano de hielo enorme es lanzado. Los 6 guardias de Kiritaga trataron de ocultarse detrás del cuerpo de Gastón porque su cuerpo era muy duro y resistente, pero aún así 3 de los guardias resultaron inmovilizados por sus graves heridas, así que Batenkaitos fácilmente se acercó a esos 3 soldados heridos, los tocó y dijo sus nombres: Asta, Lockfield, Hick, personajes que no conocíamos. De repente nadie les recordaba quiénes eran, qué hacían aquí, por qué estaban en el suelo. Gastón aprovechó esto para sujetar al arzobispo por la espalda. Felt, que tenía una especie de bastón, intentó golpearlo por la cabeza, pero el arzobispo lo esquivó fácilmente. Entonces Otto sacó una piedra explosiva y la arrojó. Felt se echó para atrás, pero Gastón se quedó sujetando al arzobispo. Otra gran explosión, pero Batenkaitos logró zafarse. En cambio, Batenkaitos había atrapado los otros 3 guardias restantes, Bennett, Calsfit y August, personajes que aparecieron simplemente para ser derrotados. Aquí se entiende que basta que Batenkaitos se coma los nombres para que obtenga todos los recuerdos de su víctima, y así logra saber el nombre de todos, menos el de Otto, porque en realidad nadie le conocía. Estuvieron tratando de combatir contra el arzobispo un rato más hasta que Beatrice llega, decidida a limpiar este alboroto. Lo que había pasado es que Kiritaga, al encontrarse a Beatriz en un refugio que estaba inconsciente, utilizó una de sus piedras mágicas para darle energía. Era de las piedras mágicas que pretendía negociar con Emilia, las cuales tenían un enorme poder, capaces de lograr milagros, pero con tan solo un hechizo, no importando su nivel de poder, complejidad o destrucción, terminaban rompiéndose. Eran de un solo uso, y de hecho Kiritaga, casi llorando, le pide a Beatriz por ayuda, aunque quería ir a ayudar a Subaru. Termina aceptando y aquí estaba. Otto se sentía aliviado, casi se sentía que ya había ganado con la simple presencia de Beatriz. Batenkaitos le habla de una manera familiar a Beatrice, al parecer ya la conocía por los recuerdos de Rem, enojando a Beatriz porque esta era la persona que le había hecho daño a Subaru. Beatriz nota que Felt de hecho tenía una especie de bastón, pero en realidad era un dispositivo mágico como un arma, hecha por Edithna, que tenía un gran poder a la que ni siquiera Reinhardt podría resistir, un arma que había sido diseñada para poder atacar a un dragón, aunque tenía requisitos para activarla. Batenkaitos ataca, Beatriz finge lanzar un hechizo, así que hace retroceder a Batenkaitos, pero esta vez Dinas y Gastón intentan bloquearle, pero al estar ya en sus límites, Gastón fácilmente es derribado, pues ya había recibido un montón de golpes, un montón de explosiones a lo largo del combate, quedando a merced del arzobispo. Para evitar una desgracia, Felt decide atacarlo a gran velocidad, aunque no logra asestar ni un golpe en el arzobispo. De hecho, el arzobispo logra tocar a Felt y dice su nombre, haciendo el gesto de comerse algo, y entonces parecía que algo había pasado, pues el arzobispo parecía encontrarse mal. Esto hace que Felt se sienta ofendida. ¿Qué tan grosero puede llegar a ser este tipo? Pero era porque resulta que Felt no era su nombre que se le había dado al nacer, y Batenkaitos estaba como queriendo vomitar. Una oportunidad para atacarle. Otto le lanza sus piedras mágicas, pero el arzobispo utiliza Hyuma para congelarlas. Felt, dejando su dispositivo mágico, coge su arma y junto a Dinas, el último de los guardias, decide arremeter contra el arzobispo, atacando en conjunto, intentando asestar un golpe, pero todos eran esquivados por el arzobispo.
y de repente ambos se alejan. Beatriz se usa Minya y una gran explosión es lo único que se ve, pero del humo sale Batenkaitos apuntando a Beatriz, quien decide hacer su cuerpo ligero con un hechizo y de un salto alejándose, aunque el arzobispo decide seguirla, pero de repente escucha pasos detrás de él. Voltea y no había nadie. Otto le había engañado. Dinas vio la oportunidad de acabar con su oponente y justo cuando iba a asestarle un golpe a este arzobispo, el arzobispo conjura un hechizo Eclipse Lunar. Y de repente un montón de dagas estaban clavadas en las extremidades de Dinas, quedando totalmente incapacitado. Otto tampoco lo vio venir, pero de repente vio que a sus piernas le faltaba la piel. Cómo había sido cortado de tal manera que sus músculos y tendones estaban visibles. Cayó al suelo gritando de dolor. Solo quedaban Beatriz y Felt, y a Beatriz solo le quedaban 3 piedras mágicas. Batenkaitos se dirige a Beatriz, quien al tenerle cerca utiliza Shamak, nublando la vista del arzobispo unos segundos, y al salir del efecto un dragón de agua le había atrapado entre sus dientes. Beatriz había aprovechado el Shamak para primero curar a un dragón de agua y luego intentar aliviar el dolor de Otto, quien entendió las intenciones de Beatriz y le dijo a un dragón de agua que atacara al arzobispo, y Felt había aprovechado el tiempo para activar su dispositivo mágico, disparando el arma. El arzobispo se libera del dragón con un golpe e intenta evadir el ataque, pero este daba vueltas, daba surcos y seguía al arzobispo. Si el arzobispo le lanzaba un ataque mágico para evadir este ataque, este se hacía más grande, así que inevitablemente es alcanzado por una enorme explosión de luz y aparece una enorme onda expansiva. Aunque en el centro de la explosión, cuando el humo se disipa, había un sujeto enorme que era totalmente distinto. Este se había cortado el cabello y lo había lanzado como señuelo, logrando evitar casi todo el daño. Entonces esta enorme silueta comenzó a sangrar, a desinflarse, sonaba como huesos rotos y su cuerpo cambió otra vez a otra apariencia. Se presenta como Ruth Arnett del culto de la bruja, arzobispa del pecado de la glotonería, y les dice que tanto como Rui y Roy están agotados y que esto podría impedir a dar a luz, así es que simplemente decidió irse. Beatriz no quería dejarle escapar, pero el arzobispo le dice de que podría eliminarles ahora mismo, pero ella no es como sus hermanos, porque ella antes de una comida valora primero la compañía que tiene. Ven a vernos junto a la persona que más quieres. Beatriz, frustrada, tenía que dejar que su oponente se fuera otra vez por el bien de sus compañeros. Y así el último de los combates, Wilhelm, se estaba enfrentándose a su esposa, un combate de espadas. Aunque Wilhelm no tenía la juventud y la fuerza de sus mejores años, Teresia ya no poseía la protección divina del santo de la espada. Un encuentro que parecía una especie de danza mortal entre espadachines. Un error podría resultar en la derrota. En un momento, cuando Teresia atacó desde arriba con su espada, Wilhelm logró bloquearla empujándole hacia arriba, dejándola vulnerable para un ataque, pero en ese momento su capucha se termina saliendo, revelando su rostro. Era el rostro de su esposa, que no había sufrido el paso de los años. No logró terminar con el ataque, en cambio Teresia no dejó escapar esta oportunidad y logró cortar a Wilhelm. Cuando se nacía en la familia Astria era normal que desde muy pequeños se le inculcara y se le enseñara el dominio de la espada, pero a Teresia nunca le interesó aprender a utilizar la espada. En cambio, a sus hermanos les gustaba la espada, así que entrenaban todos los días, pero por alguna razón la protección divina la terminó escogiendo a ella, y encima Teresia desde su nacimiento había sido bendecida con la protección divina del dios de la muerte, y no quería lastimar a nadie, pues las heridas causadas por ella nunca sanarían. Tenía miedo de lastimar accidentalmente a alguien. Su familia le permitió apartarse de la espada. Mientras sus hermanos tenían entrenamientos demasiado difíciles, ella se dedicaba a plantar flores, contemplarlas, y aquí recibió la bendición del dios de la espada. Ella sintió como si la estarían forzando a ser una máquina de quitar vidas. Decidió desperdiciar sus días durmiendo, aislarse, pero un día la forzaron a pelear contra su hermano mayor, quien había estado entrenando duro con espadas de madera. Aunque ninguno quería hacerlo, no tuvieron elección, pero Teresia terminó ganando el encuentro con bastante facilidad y así la convirtieron en el nuevo santo de la espada, aunque esto hizo que Teresia se alejara de la espada por 2 años. Y ahí fue cuando explotó la guerra de mi humana, así que el santo de la espada fue llamado. Se le entregaron 2 espadas, la espada de dragón y otra más.
había una guerra civil que estaba fuera de control. Le dieron una ayudante y la mandaron a combatir. En la tienda de campaña ella tenía miedo y su hermano se dio cuenta y le dijo que no tenía que combatir, que era la hermana menor, que la iba a proteger, que no tendría que lastimar a nadie. Esto la hizo feliz. Y en la primera batalla que debió participar Teresia, su hermano murió. Pasaron 5 años y la guerra aún seguía. Teresia se ocultó, se mantuvo en secreto el fallo del santo de la espada. Teresia se negó a pelear, así que su segundo hermano mayor y su hermanito menor fueron llevados a la guerra para reemplazar a Teresia, y sus hermanos terminaron muriendo en combate. Murieron peleando en lugar de su hermana. Incluso el anterior santo de la espada, que era su tío, logró combatir, retirar a las tropas, conseguir logros, pero igual terminó muriendo en combate. Cada vez Teresia se sentía peor, la gente que era importante para ella había muerto. Un día encontró en unas viejas ruinas unas flores amarillas que crecían, un lugar tranquilo donde se encontró a un muchacho que practicaba con su espada. Teresia se sintió asqueada por el hecho de que ni siquiera aquí podría escapar de la espada, pero este joven la ignoraba, aunque se encontraban en este lugar regularmente. Teresia siempre le preguntaban si le gustaban las flores y este siempre respondía que las odiaba, era como su rutina, y cuando le preguntaba por qué utilizas la espada, este le contestaba que porque era lo único que tenía. Teresia se empezó a enamorar de este muchacho. Un día Wilhelm apareció, parecía que le había pasado algo, estaba enojado. Y Teresia le preguntó ¿por qué utilizas la espada? Y este le contesta que porque es la única forma que se me ocurrió de proteger a los que quiero. Los demi-humanos atacaron la ciudad natal de Wilhelm, quien desesperadamente luchaba para proteger su ciudad natal. Esto llegó a los oídos de Teresia y en ese instante decidió que no lo perdería a él también. Agarró su espada y fue a buscarlo. Al llegar al lugar vio que todo era un caos, las vidas se perdían, había un olor a sangre muy fuerte. Logrando encontrar a Wilhelm salvándole, esa noche Teresia logró eliminar a más de 1000 enemigos, levantando la moral de la ciudad. El combate duró 2 años. Teresia logró acabar con la guerra. Fue cuando Wilhelm la retó con una espada oxidada. Con la intención de liberarla de la espada, se terminaron casando. Un día, mientras preparaba vegetales, se cortó en los dedos. Simplemente deseándolo, la protección divina se desactivó. Había sido tan simple. Y luego pasó lo de la ballena blanca, y ahí fue derrotada. Y ahora estaba aquí peleando contra Wilhelm. Un ataque bastante parejo. Cuando Wilhelm logra bloquear un ataque de Teresia, aparece Heikel, que se había escapado de la prisión y llegó hasta aquí. Esto distrajo a Wilhelm y Teresia no lo desperdició, logrando apuñalarle la pierna. Wilhelm fue derribado. Teresia vio a su nuevo objetivo, así es que fue a por él. Heikel no tuvo ni la oportunidad de desenvainar su espada. Fue derribado y estuvo a punto de morir a manos de Teresia, su madre. Heikel se arrastraba por el suelo, rogándole que no le haga daño. ¡Ya es suficiente! Reinhardt se acercó a Teresia, quien adoptó la postura de combate. El resultado era inevitable. Wilhelm le gritó de que no le quitase a su esposa, y mirándole muy serio le dijo que esta ya no era Teresia, y de un corte con su espada derrotó a Teresia. En su combate contra la ballena blanca, cuando Teresia perdió su protección divina, se topó con una chica extraña, que en otra situación sería una chica normal, pero estaba aquí, así es que obviamente sería un enemigo. Teresia fue atada de manos y pies y sumergida en un lugar con agua, perdió la conciencia, y ahora de repente estaba en el suelo. Vio a su esposo Wilhelm. ¿Cuánto tiempo había pasado? Su esposo había sufrido el desgaste de los años. Heikel y Reinhardt estaban al costado. Wilhelm, mirando a su esposa, le dijo que lamentaba nunca haberle dicho que le amaba, y ella sonriendo le dice que no hacía falta, que ya lo sabía, siempre lo había demostrado con sus ojos, con su voz, con sus acciones, y eso era suficiente. Y ambos dijeron te amo. Teresia se convirtió en cenizas. Heikel intentó golpear a Reinhardt por atreverse a matar a su madre, pero Wilhelm le dice que ya basta. Reinhardt, con una actitud distante, le dice que no lamentaba lo que había hecho. Wilhelm les pide a ambos que se vayan, pues en este momento quería estar solo, esto mientras recogía las cenizas de su esposa, y así el último de los combates llega a su fin. Utilizando el dispositivo de transmisión se da la noticia a toda la ciudad de que todos los enemigos habían sido derrotados. Liliana había sido encontrada flotando en un canal de agua por Kiritaga.
El ayuntamiento quedó destruido. Subaru pensó que quizás Beatriz fuera la responsable. Beatriz, que no tenía ahorros, esa deuda la dejaría en la ruina. Todos los que habían combatido estaban recuperándose en un refugio cercano. Mimi se había recuperado y estaba con Garfield, que le habían vendado algunas heridas, aunque Mimi sin querer le termina abriendo una herida a Garfield. Wilhelm estaba en la esquina de un refugio, resguardando las cenizas de su esposa para darles la sepultura que se merecía. Feld había vuelto a arrestar a Heikel y Reinhardt se había ido a buscar por si es que quedaba algún enemigo. En un lugar un poco alejado, recluido, estaba encerrado el arzobispo Sirius, quien estaba siendo custodiado por Priscilla y por Aldebarán. Subaru decidió ir a verlo para tratar de sacar algún tipo de información. Cuando Sirius ve a Subaru, se da cuenta de que este no es su amado Betelgeuse, pero aún tenía la esperanza de que este esté durmiendo en su interior, así es que buscaría la manera de despertarlo. Y le dijo que no se deje comer por glotonería, y que de hecho había 3 arzobispos de la glotonería, y que cada arzobispo se mueve por su cuenta. Y esa es toda la información que logró obtener. Sirius estaba atada con sus propias cadenas a una silla, y Sirius decidió estirar su cuerpo y tirarse sobre Subaru, dándole un lengüetazo en la cara, por lo cual Emilia se molesta y crea un mazo de hielo y con esto golpea al arzobispo. Regañan a Subaru por ser tan descuidado, pues pudo haberle mordido el cuello o la cara, y terminan retirándose. Subaru comienza a tener un mal presentimiento, así es que comienza a preguntarles a todos cómo les fue en sus peleas, si había pasado algo raro, y termina encontrándose con Julius, quien se ocultaba entre los callejones y tenía una cara lamentable, pues resulta que Glotonería se había comido su nombre. En la pelea contra el arzobispo se distrajo. Ricardo tuvo que salvarle de un golpe letal, pero a costa de perder su brazo, y ahí fue cuando Glotonería se comió su nombre. Julius tuvo que escapar cargando a Ricardo, y ahora nadie recordaba a Julius. Subaru no quería verle en ese estado, así es que le dijo que le siguiera, él se encargaría. Con la ciudad fuera de peligro, ahora quedaba decidir qué hacer con las secuelas que dejó el combate. Primero estaba sobre la pobre gente que había sido convertida en una especie de moscas gigantes, pues quedarse en esa forma, que sus seres queridos los vean así, tan solo esperando a que alguien encuentre una solución, eso exigía demasiada fortaleza mental, podría terminar en desgracia. Emilia propone pues congelar a la gente afectada, luego podría reanimarlos, ya lo había hecho con las esposas de Regulus, así que definitivamente iba a funcionar, podría reanimarles cuando se encuentre una solución para su estado. Y luego, ahora, ¿qué se debería hacer con el arzobispo capturado? Félix propone torturarle para sacarle algún tipo de información, aunque Anastasia no quería arriesgarse y quería eliminarlo de frente. Pero al final se decide que con la vigilancia de Reinhardt, este arzobispo sea transportado a la capital y que sea custodiado en un lugar seguro para decidir qué hacer después. Sobre la gente sin nombre, cuerpos que nadie conocía como cascarones vacíos, no había nada que hacer, así es que se decide que estarían en una especie de almacén junto a las víctimas de lujuria. Y ahora que estaban tocando el tema, Subaru pregunta si es que alguien recuerda a la persona que estaba a su costado, que era Julius, pero nadie sabía quién era. Ahí Anastasia dice: pero ¿y si hubiera una manera de solucionar el problema de los sin nombres? Que en lo más lejano del reino había un lugar que se llamaba Atalaya de Pleiades, y ahí había alguien que se decía que lo sabía todo, que lo veía todo. Era una sabia que se llamaba Shaula, pero esta mujer era alguien muy desconfiada, que eliminaba a quien sea que se atreviera a acercarse a la Atalaya. Pues en ese lugar se custodiaba el cuerpo sellado de esa tela, había que evitar que los cultistas se acercasen, sin mencionar que el viaje hasta la Atalaya estaba repleto de un desierto y en ese desierto habitaban bestias demasiado poderosas. Cuando Reinhardt intentó llegar hasta la Atalaya para encontrar una cura y así salvar a la familia real que estaba siendo envenenada poco a poco, no pudo pasar ni la trampa de arena. Y entonces Anastasia dice: pero ¿y si hubiera una manera de pasar? En privado se decide que irían 6 o 5 personas. También Subaru se da cuenta de que Edithna es el que está en el cuerpo de Anastasia. Aquí tengo que recalcar que esta Edithna no es la misma que aparece en la temporada 2 de Re:Zero, pues al parecer esta no recuerda su pasado, pero solo sabe que conoce el camino para llegar hasta la Atalaya. No sabía cómo, pero sabía cómo llegar a la Atalaya, quizás para conocer a su creador. Y Subaru piensa que esta es la peor respuesta que le podrían haber dado para intentar darle confianza. Esta le dice de que necesitarían llevarse a alguien para comprobar la eficacia de alguna cura si es que la hubiera. Y le dice a Subaru que se permita ser caprichoso y que le lleve a Rim, que sea la primera en ser curada. Bueno, si es que existe alguna cura.
terminarían haciendo el viaje, aunque tendrían que hacer una parada en la mansión Matters para prepararse, reabastecerse para el viaje. Y así empiezan los preludios. Son los capítulos que dan fin a este arco. Bueno, después de haber tomado las decisiones respectivas para las víctimas de los arzobispos, estos tres estaban caminando por la ciudad, con Subaru haciéndole a Emilia las típicas promesas que se le dan tan bien romper, la de no ocultarle nada, la de decirle lo que está pasando, la de confiar, esas promesas. Y también, aunque creo que fue algo innecesario, le terminan golpeando las pompas, las nachas a Beatriz, solo para cambiar de tema y porque Beatriz estaba en la posición perfecta. No todos estaban en condiciones para viajar, así es que deciden dejar a Garfield porque el culto de la bruja podía regresar y atacar, y Otto aún estaba recuperándose de sus heridas, así que les tendrían que dejar hasta que se recuperen. Garfield, para sentirse útil, decide ayudar en la reconstrucción y la búsqueda de heridos. Encontró la muñeca perdida de una niña. Garfield se estaba preguntando si realmente había derrotado al legendario Kurgan, no se sintió satisfecho, y al momento de almorzar con Mimi y con Wilhelm le pregunta si es que esos dos oponentes eran realmente lo que solían ser en el pasado, y este le contesta de que solo al último momento antes de morir recuperaron el control de sus cuerpos. Mientras eran controlados no estaban al máximo de sus capacidades, y al terminar de comer Garfield va donde su madre. Quería saber cómo estaban y estaban bien. Esta mujer había donado algunos muebles y había regalado dinero para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas en la ciudad. Garfield se terminó preocupando porque ahora mismo la cabeza de la familia, el padre, el esposo, no estaba. Era aquel que se había convertido en dragón, y si seguía regalando sus cosas tarde o temprano serían ellos los que necesiten ser rescatados. Y esta mujer no entendía por qué Garfield se preocupaba tanto por ellos. Lo más resaltante es que en un momento Garfield termina llamando a la madre, y al notar su error termina poniendo una cara de frustración. Y Reala, al notarlo, agarra a Garfield y le acaricia la cabeza, le abraza y le dice: está bien, te esforzaste, hijo. Y sin poder contenerse, Garfield empieza a llorar. Sí que se había esforzado, fue duro, tuvo miedo de fallar. Ella la estaba abrazando, le comenzó a llamar hijo para reconfortarle. Mimi y los dos pequeños les habían dejado solos. Pasó un rato, Reala llega a la conclusión de que en realidad ella se parecía a la madre de Garfield y que por eso la había llamado madre. Los dos hijos se preocuparon porque Garfield les quería quitar a su mamá. Reala inconscientemente había puesto el nombre a sus hijos como Raphael y Fred, que se parecían a Garfield y Frederica. Este detalle hace feliz a Garfield, y cuando Garfield se retira, Reala inconscientemente termina llorando. Sentía como si hubiera recuperado algo valioso que había perdido. Y aquí concluye el arco 5 con Subaru y los demás enrumbándose para ir a la Atalaya. Sé que algunos ya van por el arco 7, pero en la página donde yo leo la web novel apenas van en el arco 6, capítulo 13. Toca cambiar de página, ¿no? Y perdón por tardar tanto, pasaron muchas cosas, me hackearon como 3 veces el canal y al estar casi 6 meses inactivo siento que les fallé, así es que perdón por eso.